Días pasados se presentó un nuevo libro de Ignacio Muncho, La construcción de la esperanza, sobre reflexiones sobre las fortalezas y mejoras para el Uruguay del futuro. Se hizo la presentación y Muncho después viajó hacia Roma, estuvo con otras actividades académicas obviamente, y estuvo en el Vaticano y en particular con el Papa Francisco. De todos estos temas vamos a conversar con él en esta mañana. Muncho, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Un placer hablar con Radio Oriental. El gusto es nuestro. En primer lugar, ¿cómo fue el encuentro con el Papa Francisco donde usted le entregó justamente un ejemplar de su último libro? La verdad que fue un encuentro emocionante, diría. El Papa, la verdad que tiene un sentido muy alto de la empatía. La cercanía es una característica, diría yo, central de nuestro actual Papa. Enseguida, el primer comentario automático que me hizo a mí y a mi mujer, Valentina, que estábamos juntos, fue, y no trajeron el mate, Claro. ¿Dónde está el mate? Porque cuando le dijimos que veníamos de Uruguay, eso fue automático y obviamente eso rompe el hielo, ¿no? O sea, para una conversación que son muy breves, las conversaciones que se puede tener, y que aproveché para comentarle lo que hacíamos, o sea, que trabajamos con temas en un centro de investigaciones, porque tenía un énfasis importante en temas sociales, que son muy amplios, que obviamente están dentro de la agenda permanente de nuestro trabajo hace mucho tiempo, temas que son muy cercanos para el Papa, dada su trayectoria, ¿no?, en Argentina, como todos sabemos, muy cercana a las personas que viven en situaciones complejas en distintas villas a lo largo y ancho de la Argentina. Entonces eso permitió también generar un diálogo breve, pero todo enmarcado en la solemnidad, ¿no?, que tiene el encuentro con el Papa en el medio del día que es la audiencia general de los miércoles, que es el día que el Papa habla, da un discurso y saluda a los visitantes de todo el mundo que van especialmente para el evento. Claro, sí, ese encuentro es como muy cosmopolita, ¿no? Porque el Papa en determinado momento empieza a encontrarse con gente de todos los orígenes, de todos los destinos, pero guarda un momento para una reflexión, aunque sea mínima, con respecto a cada uno de justamente esas personas que se encuentran, vengan de donde vengan, ¿no? Bueno, no a todos, porque es un evento grande, pero sí algunas personas sí tienen unos minutos, algunos más, un poquito menos, pero son las personas que están con algunas invitaciones especiales que logran estar ahí, porque la verdad que es mucha la gente del mundo que viaja permanentemente para poder tener unos minutos con el Papa, y bueno, el tema del manejo de la información de Vatican News, el medio de prensa, es muy estricto y muy profesional, ¿no? Muncho, a su vuelta justamente de su viaje a Italia, usted publicó una nota en el diario El País con el título La Italia de Meloni, cuando se están cumpliendo justamente los 100 primeros días del gobierno de Giorgia Meloni al frente del país de la bota. Usted allí, por lo menos en el primer párrafo de la nota, marca que ha mostrado logros en la lucha contra la mafia. La percepción hasta el momento es de continuismo, aunque se reconoce que recién empieza. ¿Cómo vio a Italia justamente en este viaje, en las horas en las que estuvo? Bueno, aproveché para hablar con mucha gente en distintos lugares, para informarme a fondo de la situación del nuevo gobierno. Recordemos que el año pasado, cuando ganó las elecciones Meloni, se generó mucho ruido a nivel local e internacional por lo que había sido la campaña, una campaña asignada de simbolismos muy profundos, ¿no? O sea, recordemos que la actual primera ministra ganó con el partido Hermanos de Italia, que tiene, digamos, reminiscencias al fascismo de Mussolini. En el discurso permanentemente repetía la frase que usaba Mussolini de Dios, patria y familia. El discurso de campaña fue muy nacionalista, anti-Unión Europea, anti-inmigración, anti-feminismo. O sea, fue un discurso profundo de ultraderecha, digamos, y había expectativa de qué pasaba cuando estuviera en el gobierno. Nosotros intentamos tomar el pulso de la situación en las calles, de la gente, también de especialistas,
Y bueno, lo que quisimos reflejar en esa columna es nuestra visión de lo que captamos después de varios días y de varias charlas con distintos informantes de Italia. Lo que encontramos fue que por lo menos estos primeros 100 días no ha sido radical, ni mucho menos, sino todo lo contrario, se ha moderado, ha mostrado un signo muy fuerte de pragmatismo ante las necesidades de Italia, desde el punto de vista, por ejemplo, en la relación con la Unión Europea, que había sido muy dura en la campaña, muy anti-Bruselas, anti-establishment de la Unión Europea. Pero bueno, la necesidad tiene cara de hereje, digamos, porque Italia depende mucho de un préstamo muy grande que te hizo la Unión Europea de reconversión y reconstrucción post-pandemia, y ese préstamo obviamente depende fundamentalmente de las voluntades de Francia y de Alemania, liderando la Unión Europea. Y bueno, en ese sentido Meloni se ha acercado mucho a Alemania, Francia, tiene una relación muy amable, muy distinto a lo que decía en campaña con respecto a la Unión Europea, ¿no? Entonces, en algún sentido es consciente de las necesidades que tiene hoy Italia, y eso ha moderado su discurso. Al mismo tiempo, es una persona que escucha, tiene una capacidad importante de consultar a gente que sabe, y ahí creo que ha sido muy bueno en todos estos meses el diálogo permanente que tiene con el anterior primer ministro Draghi, Mario Draghi, que duró poco en el cargo por un tema de la coalición que lo sostenía, pero es un tipo muy reconocido en toda Europa y en el mundo por lo que hizo en su momento como presidente del Banco Central Europeo en el año 2012-2013, en el medio de la crisis del euro. Después tuvo un papel importante en la Unión Europea. Es un tipo que en el mundo financiero es casi que una eminencia, digamos, y es consultado permanentemente por Meloni desde el punto de vista económico, de qué hacer y qué no hacer. O sea, se habla, por ejemplo, la situación fiscal es complicada. El gran problema de Italia es que no crece hace mucho tiempo, mucho tiempo. La economía está planchada desde el año 2000, o sea, el tamaño del volumen de todo el PBI, o sea, toda la economía italiana es el mismo ahora que en el año 2000, hace 23 años. Y es interesante porque, por ejemplo, un país de tamaño parecido en el 2000, Francia, tenía el mismo tamaño que Italia, el PBI. Francia siguió creciendo y hoy es cerca de un 15% más grande que Italia, que se ha quedado igual que en el 2000. Claro. Entonces, el gran desafío que tiene Italia por delante y Meloni es retomar un crecimiento económico que ausente hace mucho tiempo en el país y que viene de la mano de reformas que están pendientes, que son reformas clásicas para que se generen condiciones para que haya más inversión, para que haya más crecimiento, para que aumente la población, que también tiene un problema serio. Es el país en Europa con más carga de las pensiones en el total de la economía, con un envejecimiento importante de la población y muy pocos hijos por familia. Se tiene un problema grande de envejecimiento y poca población, que choca con lo que había sido de la campaña anti-inmigración para cerrar el ingreso de gente de África, por ejemplo, que había sido muy dura en la campaña. Ahora en los hechos no ha sido tan dura, y no es que ha hecho aquello que prometía de hacer un bloqueo marítimo en el Mediterráneo para evitar que lleguen los barcos de África. O sea, hay muchos temas. La verdad que fue muy apasionante en estos días meterse de lleno en la coyuntura económica y política italiana, porque si bien es un país que es cercano para Uruguay por toda la inmigración italiana que hemos tenido, a veces es difícil seguirlo por las complejidades que tiene el sistema político, que permanentemente están cambiando los presidentes del Consejo de Ministros, y los partidos son muy volátiles. Y bueno, y tampoco se sigue muy de cerca la economía, entonces intentamos en esa columna compartir con la gente nuestra experiencia en estos días. Ahora, Moncho, la pregunta que me queda para cerrar este tema de Italia, pero que también se puede extrapolar a otros países, incluso vecinos, es si esos problemas de crecimiento son problemas económicos o son políticos. O, transmitido de otra manera, es si la política enferma a la economía o la economía enferma a la política, porque en esos 20 años que Italia no ha crecido, son 20 años de muchos presidentes del Consejo de Ministros a la vez. Entonces uno no sabe si es el huevo o la gallina, ¿no? Sí, yo creo que son las dos cosas, se retroalimentan. O sea, no hay duda que para hacer reformas estructurales en materia económica se necesita tener más continuismo
y no tanta incertidumbre política. Eso es lo que se dice por parte de muchos analistas, que es la base, ¿no? La incertidumbre, la volatilidad política está detrás de la falta de crecimiento económico porque no da confianza, no da estabilidad. Ahora, también la volatilidad política se explica muchas veces porque la economía no crece. Entonces, es el huevo y la gallina. Ese es un buen punto de comparación para entender lo que sucede. Pero sin duda que el tema político, la falta de acuerdos y la inestabilidad que genera está detrás de los problemas económicos, eso sin duda. Munzo, el pasado 28 de enero, en el MACA, nada más y nada menos, en el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, se presentó justamente, y con comentarios nada más y nada menos que del contador economista Enrique Iglesias, su último libro, el que citábamos en el comienzo del reportaje. En primer lugar, la pregunta es, ¿por qué el título? Porque es la forma como yo entiendo la vida y mi profesión y el trabajo que hago todos los días, positivo. Y lo que el libro plantea a través de sus páginas son una serie de reformas, de reflexiones que están orientadas a que el Uruguay pueda aprovechar esta oportunidad que tiene de proyectarse hacia un país con un estadio superior de desarrollo al que tenemos una visión mundial, que basta con salir del país y compartir reflexiones con extranjeros de cómo nos ven en el mundo. Hace poco salió en el Financial Times una nota que se comentó bastante en el Uruguay, donde nos ponían como un ejemplo mundial. O sea, pero eso tenemos que construir dentro de, digamos, la imagen colectiva del Uruguay, que Uruguay puede aspirar a ser un país con un nivel mayor de desarrollo. Pero hay que construirlo en base a cimientos sólidos, en base a evidencia, en base a diálogo, no en base a prejuicios ideológicos y prejuicios personales que muchas veces hacen más complicado poder avanzar, pero que en el fondo es una construcción colectiva que se necesita, y en ese sentido el libro busca aportar en esa línea. Obviamente una visión, la mía, pero que está signada de miles y miles de horas de escuchar expertos de todas las áreas, políticos de todos los sectores, líderes civiles, militares, religiosos, de todos los ámbitos que hemos tenido a lo largo de más de una década la oportunidad de charlar, siempre pensando en el futuro del país y pensándolo con optimismo. Entonces, la construcción de la esperanza es eso, o sea, es invitar a reflexionar, ir construyendo como sociedad un mejor país en el futuro. Claro. Usted plantea que la construcción de la esperanza lo expuso como una visión optimista del futuro, pero confiado en la posibilidad de llegar a acuerdos en torno a un conjunto de políticas públicas decisivas como la de mayor inserción internacional. Y ahí probablemente es donde se empieza a enredar un poco la madeja, ¿no? Acuerdos políticos, acuerdos en torno a acuerdos a largo plazo en un conjunto de políticas públicas. Justamente el título, la construcción, también apunta a eso, ¿no? A cómo construir Totalmente. Esos consensos, ¿no? Sí, y ahí la clave es en base a evidencia, en base a lo que hacen otros países que funciona. Hay cuento en el libro muchos viajes, muchas experiencias de otros países, que no hay que inventar la pólvora, sino hay que ver lo que se está haciendo, porque está resolviendo los mismos problemas que tenemos nosotros y lo hacen bien, en base a estudios, en base a datos, en base a resultados que se midieron correctamente. Eso es parte de la construcción, no buenos versus malos, yo tengo la razón y el otro está mal. Todo lo contrario a lo que es una grieta. Por eso en el libro hablo de esa imagen de que Uruguay no hay grieta, sino que hay un arroyo que es fino, es un arroyo de cauce delgado que da paso seguido. Y que hay que aprovechar como país que cada vez que da paso, cruzar para el otro lado y tener una conversación, un diálogo genuino. Y no solo cuando las papas queman, que es algo que en nuestro país siempre pasa, o sea, el diálogo existe. Cuando las situaciones se vuelven complejas, siempre hay diálogo entre los líderes de los distintos sectores, por más antagónicos que sean. Lo que uno le gustaría y cree que sería bueno para el país es que ese diálogo no sea tan excluyente a momentos tan críticos, sino que pueda trascender y cada vez que el desarrollo que lo separa al país da paso, se aproveche y se discuta de temas concretos que hay que resolver.
no resolver el mundo, porque no podemos, y ahí es donde aparecen los problemas de diferencias ideológicas, sino resolver problemas concretos, que tenemos muchos por delante como país para poder tener un futuro más promisorio en base a las necesidades que hay, nuestras debilidades que existen, que tenemos que resolver, y nuestras fortalezas que son muy valoradas a nivel internacional. Pero tengamos claro que si Uruguay no hace cambios, no mejora en algunos aspectos, por ejemplo, por poner uno claro, la formación de las nuevas generaciones, va a ser muy difícil aprovechar las oportunidades que nos van llegando y las aprovecharemos en un porcentaje muy menor de lo que realmente podríamos si hiciéramos los deberes para posicionarnos en el mundo actual a la luz de las oportunidades que el mundo le da al Uruguay, porque Uruguay tiene una marca hoy global muy valorada. Usted hablaba de problemas concretos y mencionó formación. Ahí en la comunicación previa habíamos conversado acerca de incendiación internacional. ¿Cuáles serían los otros problemas concretos que Uruguay debería ir construyendo ese camino justamente para alcanzar políticas de forma tal de solucionarlos? Hay temas, para mí el más importante viene por el lado de las personas, la capacitación y la inserción laboral de las personas hacia el futuro, que incluye mucho, porque no es solo la educación básica, que está esta propuesta de reforma sobre la mesa y que vamos a empezar a ver los primeros pasos este año, la famosa transformación educativa que está impulsando el gobierno, sobre la cual pensamos que es un muy buen proyecto, que está bien diseñado, está trabajado por mucho tiempo, desde la época de lo que era EDUI 21, que nos tocó participar hace muchos años atrás y que ha tomado gran parte de lo que se trabajó en aquellos años, esta reforma. Obviamente dependerá en los hechos de cómo se implementa y qué compromiso se logra tener de parte de los docentes para que los resultados se puedan ver dentro del aula, que es lo único que importa, porque las discusiones que se puede tener desde el punto de vista mediático y de expertos son totalmente secundarios en el proceso educativo. Lo que importa es que dentro del aula aprendan otras herramientas que hoy no están aprendiendo y de una mejor forma. Pero no es solo eso la capacitación, es preparar a personas que tienen tal vez 40, 50 años y todavía le queda un segundo tiempo en su vida laboral para hacer tareas totalmente distintas a las que venían haciendo, porque son las que el mercado exige y que lo que hacían por forma que era rutinaria, repetitiva, ya no es necesario hacerlo. Y eso implica un gran desafío personal, de capacitación y de apoyo económico. Por eso en el libro nosotros hablamos de una renta esencial para estas personas, que van a ser muchas en los próximos años, y que el Estado tiene el compromiso de poder apoyar en el proceso de retransformación profesional. Y también está el tema de la regulación laboral, que Uruguay la tiene que mejorar. Uruguay tiene una regulación laboral histórica, ¿no?, de mucho tiempo atrás, que tuvo una ola importante de cambios a partir del primer gobierno del Frente Amplio, pero que ya quedó vieja, o sea, ya quedó desactualizada, y que es necesario adaptar a las necesidades actuales para mejorar la inserción laboral de muchas personas. Hace poco vimos los datos que se publican por parte del INE de desempleo, y es alarmante el desempleo juvenil que tiene el Uruguay, de los jóvenes, y jóvenes con baja calificación, que lamentablemente son muchos en el Uruguay. Ahí tenemos un foco de tensión crítico que el país tiene que atender y buscar soluciones, porque son personas jóvenes de nuestro país y que no se han preparado. El Uruguay no las ha ayudado a prepararse adecuadamente para el futuro, y hay una vida por delante para avanzar. Allí en el particular el desempleo juvenil se advierte que nuevamente instrumentos que se pensaron para solucionar esa problemática no están dando resultados, ¿no? Es muy complejo porque se arrastra una crisis educativa de mucho tiempo, que un sistema que no se ha adaptado a las necesidades. Ya hace mucho tiempo que nosotros insistimos, y la opinión pública insiste en los cambios educativos, y la realidad es que todavía se sigue haciendo lo mismo, la mayoría de la población. Este año van a empezar algunos cambios, pero esto es muy gradual. Entonces, lo que estamos viendo a nivel de mercado de trabajo en los jóvenes no es más que el resultado de la inacción de todo el sistema político, de todos los partidos, porque pasaron todos por el gobierno, de darle soluciones a un sistema educativo que se quedó para otra época y que no logró adaptarse a las necesidades actuales del mercado de trabajo. ¿La reforma de la seguridad social es un ejemplo justamente de ese tipo de construcción? Sí, ese es un proyecto que es un buen ejemplo de trabajo
por parte de este gobierno, porque recordemos que el problema de la seguridad social es un tema que no se pueden pagar las jubilaciones actuales con una sociedad que vive 5 años más en promedio que lo que vivía en el 96 cuando teníamos la reforma anterior. Eso es el punto de partida. O sea, la gente vive más, mucho más, por suerte, y eso hace que el sistema se vuelva deficitario permanente. El gobierno anterior, en el año 2017, por parte del ministro Astori, en su momento lo dijo, que había que solucionar este problema, pero el gobierno anterior pasó la pelota para este gobierno, que hizo una comisión, presentó un diagnóstico, presentó soluciones, presentó un proyecto de ley que ya se aprobó en Senado y está ahora en diputados y probablemente se va a aprobar. Habla de un proceso de reforma que se viene hablando mucho tiempo, que obviamente no soluciona todos los problemas que tiene el Uruguay, porque no tiene por qué solucionarlos, y ahí es donde aparecen las diferencias con la oposición, pero sí soluciona el problema financiero del sistema, lo hace sostenible en el tiempo, busca unificar sistemas muy diferentes que conviven hace mucho tiempo en nuestro país, de jubilaciones con distintas cajas, sistemas, y creo que es un avance, creo que es una buena reforma. Nos tocó ir al Senado como experto a dar nuestra opinión ante la comisión que estaba trabajando en el tema. Dijimos que era una buena reforma y seguimos pensando lo mismo, porque la misma básicamente la que está ahora en diputados, y ojalá se apruebe lo antes posible, porque es importante para que el país pueda tener fiscalmente un equilibrio que hoy no tiene y que pueda al mismo tiempo permitir tener otras prioridades también desde el punto de vista fiscal que se necesitan, pero que mientras no se solucione esto va a ser difícil atender porque los recursos son los mismos, ¿no? O sea, no hay magia. Y nosotros no creemos que haya espacio para nuevos impuestos, como plantean, por ejemplo, algunos líderes de la oposición, ¿no? O sea, cuando uno ya empieza a discutir si hay carga tributaria posible para aumentar, para generar mejores recursos jubilatorios, bueno, ahí ya se empieza a empatar la discusión, porque nosotros pensamos que el actual nivel de recaudación que el país impone a empresas y personas es el límite de lo tolerable, o sea, es demasiado alto. Entonces, dado esa restricción, se puede lograr un sistema a lo largo del tiempo que sea estable, como es la propuesta, y lo más importante, ¿no? Sin afectar ningún interés generado, por ejemplo, por jubilados actuales, ni gente que esté por lejos cercana a jubilarse, porque es una propuesta que empieza a operar en 20 años, ¿no? Entonces tengamos claro eso, y mi deseo es que se pueda aprobar lo antes posible para que el país pueda, en ese sentido, solucionar un problema que va a existir si no se soluciona. Por más que a los que no les gusta este proyecto, van a tener que buscar una solución alternativa porque el problema existe y lo tienen que buscar lo antes posible. Lo mismo que con la reforma educativa. O sea, hay un problema grave en el país. A los que no les guste esa reforma, lo que como sociedad le tenemos que exigir es que proponga una mejor reforma, no la nada como hace tanto tiempo que está pasando en nuestro sistema educativo. Ignacio Muncho, autor de La construcción de la esperanza, director ejecutivo de Ceres, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto, un fuerte abrazo para todos. Estás escuchando Otra Mañana en Oriental 770 AM.